Saludos, oyente constante. Bienvenidos al Pisa Libro, el podcast. Creo que capítulo 4, temporada 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el horario en el que estén escuchando. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a una docente, Vanina Vainilla, para hacerle una serie de preguntas, para saber qué autores trabaja con los chicos en la escuela y si trabaja con Stephen King. La primera parte del audio donde estaba el saludo de ella presentándose se me borró, no lo encuentro, así que arranca directamente la entrevista. Contame, ¿en qué colegio enseñas? En la escuela 3, República Francesa, en Liniers, ahí justito donde está la cancha de Vélez. Ah, la cancha de Vélez, aquí en Argentina es un club de fútbol. No muy reconocido igual tampoco, Bueno, ella es hincha del Boca. Por supuesto. ¿De qué edad son los jóvenes que educás? Sí, entre 9, 10, 11. ¿Tenés varios cursos? Porque tengo 2 cursos, cuarto y quinto. Listo, en ese rango. En de ese edad. rango. Bueno, ¿y qué les dan para leer? Yo me acuerdo en mi época cuando iba a la escuela, lo único que leíamos en lengua, se llamaba la materia en ese momento, no prácticas del lenguaje. Se enseñaba Edgar Allan Poe, no recuerdo la verdad otro autor, o sea, del género terror, no recuerdo que se dé otro autor. Sí, igual cambió. No se enseña en sí el género, sino qué elementos utilizan los distintos autores para llegar a crear el ambiente de terror. Edgar Allan Poe sí, ponerle se sigue dando para leer, porque bueno, como la base, pero se eligen otros autores. Por lo general se tratan de que sean muchos autores latinos. El Sabornerman entra como así como pan caliente, con Socorro o Socorro 12, o el cuento que se leyó en tu canal. Uno de los cuentos de Elsa Boberman lo leyó la señorita Vanina Vainilla aquí en el canal. Ya lo pueden buscar. Creo que era... ¿Te acordás el título? No se acuerda. El hotel... El blanqueado. El blanqueado. El blanqueado. El blanquito, ¿no? Ahí está. Porque en un momento se me había ocurrido también hacer contenido para niños. Entonces, Elsa Boberman, justamente lo que decías, para 9, 11 años está muy bien. Yo recuerdo haber leído de chico, no en la escuela, sino por motus propio, el libro Socorro. Y uno de los cuentos que recuerdo que me asustó mucho fue la del 11J. Creo que eran los nietos, una señora, la abuela se moría. Y cada uno de ellos se llevaba como un electrodoméstico y cada electrodoméstico estaba como embrujado, algo así. Sí, en realidad cada uno, la abuela es como tipo una bruja, esto de el elemento bruja por lo general, cuando los chicos asocian el terror siempre se van a brujas, fantasmas, zombies, con todos los jueguitos que hay ahora, es como muy común eso. Y las películas también, y el elemento de la abuela mala, o siempre hay un elemento que se repite en el terror, que siempre hay alguien malo, al que vos no le vas a tener empatía para generar justamente esto del odio, y en ese caso fue la abuela. Okay. Y los 3 nietos se llevan como distintas cosas, en este caso de Lilibet, que es la nieta menor, se lleva los electrodomésticos, y estos electrodomésticos parece que tienen como parte, como si fueran horocruxes, tienen partes de la abuela y terminan pasando cosas. Recuerdo la licuadora, que cuando ella prepara un alimento en esa licuadora se le llena de pelos, de canas, No, de la abuela. es en la heladera. Ah, la heladera. La licuadora se prende sola y casi le rebana una mano. Mirá. Como el papá de Milhouse. Ahí apareció Cujo otra vez. Sí, bueno, ahí aparecen cosas. O la voz o tipo el poltergeist que se prende el televisor y aparece la cara de la abuela y se escuchan las voces. Por lo general, los cuentos que más les gustan de Elsa Boberman a los chicos es la Baby Sister, que desaparece en Socorro 12, que es la continuación de Socorro, que trata sobre una chica que se hace amiga, tiene una mejor amiga, ella tiene un romance con el novio de la mejor amiga y bueno, esta mejor amiga termina muriendo. Y menos mal que era la mejor amiga, ¿eh? Sí, y como que le queda un odio de que porque le junó al novio y
bueno, va a vengarse desde el más allá y bueno, como es una edad en que la amistad es como, ay, todos somos amigos, todos nos queremos, todo muy Disney Channel. Sí. Es como que eso les pega bastante, como le gusta mucho. Y otro autor que se trabaja también muchísimo es Horacio Quiroga. Por lo general se trabaja El almohadón de plumas, que es un cuento de una pareja que es recién casada, van a vivir juntos y la señora de la noche a la mañana se enferma y nadie sabe por qué. Sí, ese me lo has recomendado, lo he leído y bien. Sí, es bastante creepy. Y no sé, se puede spoilear acá a finales. Bueno, entonces léanlo. Sí, no, recomendamos mejor lectura porque siempre se quejan de que estoy haciendo spoiler. Bueno, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga en cualquier formato está en tipo historieta, si les da paja leer, está en historieta también. Eso les gusta mucho porque es como que te va llevando, va arrastrando, va como poniendo de a poquito los elementos de terror el autor y llega hasta el final que no te lo esperás. ¿Qué otros autores enseñan? Elsa Boberman. Sí. Horacio Quiroga. Truman Capote. Truman Capote, ¿qué cuento? Truman Capote con Miriam, o por lo menos el que yo uso, más que nada es Miriam, que... Ah, bueno, perdón, te interrumpo. El que vos usás. Yo tenía la idea, o creía, pensé que daban una lista de autores o libros que se enseñan, si no, lo puede elegir el docente. Sí, por lo general lo elegimos nosotros, porque la literatura no tiene edad y lo que siempre se trata de trabajar es el género. Podés trabajar los autores, podés también agarrar, por ejemplo, Horacio Quiroga y trabajar varias cosas de Horacio Quiroga. Pero si tu idea es trabajar un género, la idea es un compilado, un mix de seriales, de cuentos de terror, y te va fijando los elementos, cómo lo trabaja este autor, cómo lo trabaja esta autora. Sí puede haber alguna recomendación del Ministerio de Educación. ¿Y qué recomienda? Por lo general son cuentos chotos. Porque... Está bien. Porque mi idea es que obviamente los que trabajan en los ministerios de cualquier ministerio no tienen ni la más puta idea de lo que se hace en una escuela o lo que se hace en un hospital o lo que se hace... Quiso decir pálida idea. Claro. Es único de Se carga. La verdad es que canta bien y es bueno, eso, como que por ahí recomienda, pero son cuentos muy base que no asusta a nadie o no trabaja todos los elementos o lo que vos quieras trabajar. Bueno, y Truman Capote es otro, con Miriam, Guy de Maupassant también. Lo odio a Guy de Maupassant. Está en el está en el Pisalibro, hay cuentos de Guy de Maupassant, pero entiendo por qué le gusta a la gente. Igual que Lovecraft, a mí Lovecraft no me gusta, pero entiendo por qué gusta. Sí, igual Lovecraft lo que tiene es que por ahí se va mucho también a la ciencia ficción en cierto punto. Entonces, si te gusta mucho el género de terror y no te gusta la ciencia ficción, es como que va flasheando en su mundo de Lovecraft y pega después, no sé cómo hace, pero cierra el círculo de terror. O sí. No, pero Lovecraft lo que tiene, que a mí no me gusta, es que a veces me cuesta mucho entender lo que está escribiendo. No sé cómo analizarlo, porque lo leí tan poco que ni siquiera lo puedo analizar, pero es más que nada que tiene que ver con eso. Bueno, es como el que lee Borges. Claro. Es como el que lee Borges. Borges es como que agarra muchas cosas de la literatura. Para mí entenderlo. Sí, bueno, y hace como un mix de serial. Bueno, pero por ejemplo tenés a Guy de Maupassant, que no te gusta, pero está el cuento del Orla, que lo que hace Guy de Maupassant muy inteligente es agarrar algo que es de la realidad y lo más puro, que se supone que es lo más verídico que tiene el ser humano para saber la realidad, que es una nota periodística o algo parecido. Sí. Y lo va transformando en un cuento. Entonces agarra eso y te lleva, bueno, pero puede ser real entonces. O sea, si bien todos los cuentos de terror quieren hacer eso, claro, Guy de Maupassant agarra que es el texto informativo, y te dice, bueno, mira, con este texto informativo te hago todo el cuento. Y te deja una duda de, espera, o era un loquito o tenía razón y estaba viendo las cosas como tenía que ser. Lo mismo pasa con el almohadón de plumas. Agarran una enfermedad
Claro, es y cierto. un elemento que en esa época, y por ahí en algunas casas hay, que es un almohadón que adentro tiene plumas, y agarra un hecho de verdad que el insecto, o lo que él transforma en eso que le sucede a la señora, sí puede suceder. Hay un insecto dentro de las plumas de los animales que se succionan la sangre, por eso muchas aves mueren. Bueno, eso puede quedar impregnado en el almohadón de plumas, pues eso también agarra un elemento de la realidad pura y la transforma con elementos de terror. Entonces ahí se incrusta más el terror. A ver, todo lo que es el mundo zombie viene de un virus. Viene de un virus. Y todo lo apocalíptico siempre por lo general tiene que ver con la ciencia y los químicos y todo esto que hizo justamente las noticias de generar un poco de pánico en la gente, tiene que ver con el terror también. Sí. Bueno, esto es más o menos de lo que se va trabajando. Stephen King también se trabaja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque vos decís, ¿por qué no? Como que sí. No, y no hice la pregunta, ¿por qué no? Como diciendo, está bien trabajar Yo entiendo que hay muchos relatos y cuentos de Stephen King que tienen partes sexuales fuertes. Y bueno, está bien, para la edad que tienen los chicos, me está diciendo 9, 11 años, claro que no vas a enseñar cuentos. Pero hay muchos otros, como ahora dentro de poco sale la película de... Bueno, acá... Está traducido como El Coco y es un buen cuento para darlos en las escuelas, y como cuento se puede dar la chica que amaba a Tom Gordon, por ejemplo. Es una gran historia. Y igualmente, como se hizo el boom de It, por lo general también podés trabajar novelas y directamente arrancar con ese autor. Yo trabajé con una novela no de Stephen King, pero sí de Neil Gaiman, que es Coraline. No solo que crea todo un mundo y que la nena Coraline tenía la edad de esos chicos, desde 11 años creo que hace que tiene Coraline, sino que todo esto del mundo, de un mundo paralelo, que le suceden cosas, pero que ese mundo paralelo se puede mover al plano de la realidad. Por ejemplo, Cortázar, que también se lee, lo lleva con La noche boca arriba. La noche boca arriba es la historia del tipo que está en el hospital. Claro. E imagina... ese es muy bueno. Y que después... Bueno, léanlo porque después obviamente cambia todo, pero esta cosa de que del plano terrorífico puede invadir la realidad, también está bueno. Porque es como que todo el tiempo te hace dudar. Y en Miriam esto sucede también. Miriam de Truman Capote. De Truman Capote, porque es una señora que le tiene miedo a una nena. Una nena que no sabemos de dónde viene, pero que se le pega a esta señora, que vive sola. Me había olvidado. Y realmente... ¿Se la encuentra en la calle? Se la encuentra en la calle. En la panadería. Ella, claro, va al cine, entonces la nena está sola en el cine y ella como que empieza una conversación porque la extrañaba, es una señora muy solitaria, no tiene familia, no tiene amigos. Bueno, como que de repente después ella estaba en la casa, tocan el timbre y aparece esta nena, que no se sabe quién es, y empieza a adaptar cosas de esta señora, como los gustos. Por ejemplo, a la señora le gustaban los pastelitos de membrillo, o era algún dulce relacionado al membrillo, y a la nena le encantaba también. Entonces todo el tiempo te hace jugar a es una simple nena que se le pegó a una señora porque no tenía dónde caerse muerta. O es ella en el pasado. O es ella en el pasado, o inclusive muchos nenes coinciden en que puede llegar a ser la muerte, la nena. Muy bueno eso. Y bueno, nada, para que quede, y si lo leen, que quede interpretación de ellos, a ver qué. Claro, porque acá cuando le estamos se enseña... dando 3 cosas. Está bien. Cuando se enseña en las escuelas, después ahí recordé que se hace esta especie de trabajo práctico y se hacen las preguntas. Sí, se hace todo un trabajo oral porque la idea es ver, o sea, no es lo mismo cómo te escribe Edgar Allan Poe, por ejemplo, El Cuervo, que lo hace todo de una manera poética y te va creando todo un ambiente fantasmal, a, no sé, cómo escribe Elsa Bornemann Manos. Es muy bueno ese relato también. A cómo lo escribe ella, es más coloquial o sea, es como que los elementos están casi a la simple vista, y por ahí el Allan Poe los va llevando como más lento. Lento. Porque a veces me peleo con gente hablando de
de autores. Yo soy muy fanático de King y es muy difícil que lea otro autor de terror. Si bien leo terror, siempre vuelvo a King. Cuando me preguntan por Poe o me pongo a discutir con alguien, yo les digo que me hace acordar a cuando yo era chico, la forma de escribir de Edgar Allan. Que era como que armaba todo el escenario para jugar con los muñecos, no sé, un castillo por ejemplo, y me ponía con unos ladrillos a armar un castillo, y cuando terminaba de armar todo, ya me aburría. Y ya era como, bueno, ya está, ya jugué. Es como que no terminaba de jugar. Sí, igualmente el terror siempre deja una puerta abierta, por algo es terror. O sea, Sí. el terror siempre viene de las leyendas. Claro. Las leyendas de eso, inclusive los mitos, que son las leyendas pero sagradas, es eso, es el mito de no sé quién, siempre por lo general tiene algún miedito para meterle a la gente. Y las leyendas lo mismo, la leyenda de la Llorona, Sí. que es como muy base en México. Sí, en toda Latinoamérica. En toda está Latinoamérica, extendido pero la- como que en México me parece que es como más... Sí. Acá tenemos el del bombero, el hombre lobo, el chupacabra, Sí. ¿cómo se llama? Los duendes, todas esas cosas que de las leyendas, bueno, se va haciendo los cuentos también. Stephen King por ahí lo que tiene es como es más actual. Edgar Allan Poe, no nos olvidemos que es un señor Claro. del siglo XIX. Bueno, pero particularmente vos, cuentos de Stephen King, o sea, Sí. ¿usaste para trabajar? Sí, en bueno, la escuela? el Coco que nombraste, sí. Después La Balsa, Ah, ese es muy bueno. Bueno, ese es muy lovecraftiano, ¿ves? sí. Ese relato. Después también se usa mucho lo que son narraciones de terror. ¿Cómo es narración? Claro, narraciones, por ejemplo, un autor, narrador también, Alberto Laceica. Es muy bueno, búsquenlo si no lo conocen, Alberto Laceica, ¿eh? Pongan Sí. así en YouTube y van a verlos. Es un señor con un bigote grandote y fumando constantemente. Bueno, él hizo para la televisión pública argentina un programa de que él narraba distintos cuentos de terror y bueno, eso también atrapa mucho a los chicos. Por lo general se trata de buscar cuentos que estén todos los elementos de terror o la gran mayoría, que esté el final abierto o el de la duda, que esté algo que sea del terror, no sé, fantasmas, algo psicológico o por lo menos algún escenario. Hay uno de una autora mexicana que está muy bueno, también está grabado en el canal, que se llama La Puerta, que también, claro, sí, es pleno terror, o sea, el marido llega a la casa, en la casa viven la esposa y la señora que la ayuda, y el niño, un bebé. Y ahí el tipo trae de un viaje que hace algo que deja en una especie de armario, en una especie de habitación. O sea, es como que se escucha que hace ruido, como que rasca. En un momento le hace daño al bebé también. Pero claro, en el cuento nunca te dicen qué es. Sí, como que al final se da a entender como que entre las dos lo matan. Pero nunca, o sea, te queda como eso, ¿no? Como ese final abierto, sí. O sea, no se sabe. Es algo maligno, claramente. Pero no se sabe si es una especie de animal o una criatura. Bueno, yo te puedo proponer que usen la niña que amaba a Tom Gordon. ¿Lo leíste? Yo lo leí y amé. Bueno, pero por ejemplo, esa novela, a diferencia de Stephen King, como por ejemplo El juego de Gerald, es muy de terror psicológico. Todo el tiempo está como... Te llega a poner en un punto que vos sentís empatía. Ahí está el Orla. Y si te parece el Orla así... ¡Hola, niño! ¿Qué haces, sobrina? ¿Qué estaba diciendo? La chica que amaba a Tom Gordon. Bueno, te va llevando al escenario a sentir tanta empatía con la nena que te desespera esto de nunca saber qué es lo que va a pasar. Sí. Y que es un terror psicológico mezclado también con el terror tradicional que impone un monstruo ahí que nunca sabes si es un invento de la nena por su desesperación, por su fiebre, por todo, o si de es un verdad animal, puede ser un animal al acecho también. puede ser un animal que la estaba siguiendo, pues se la quería morfar, Sí. o realmente existía. Tal cual. Bueno, y esas novelas por ahí son más complicadas de trabajar en una escuela porque no tiene tanto del elemento. O sea, sí tiene elemento de terror, pero es más complicado descubrirlo por ahí para los tiempos de la escuela.
Sí, vos te sentás tranquilo. Ahí entiendo mejor, ahí me enojo menos de por qué no se enseña King en las escuelas. Claro, hay otras cosas igual de Stephen King que se pueden trabajar tranquilamente, que no hay problema. En este caso de esas novelas, por ahí sí es más complicado. Después por ahí cuentos, no, después había otro. Por ejemplo, El Resplandor se podría trabajar tranquilamente en la escuela. Claro. Porque tiene todo El Resplandor. It no, porque It, si bien tiene muchas cosas y es algo muy actual y es como todo el boom de It. Capaz es muy largo también. Es muy largo. La escritura es bastante, no diría compleja, pero tiene términos de la física y de cosas que... La parte del ritual, claro, sí, es muy abstracto. Sí. Bueno, me quedo más tranquilo con el hecho ahora que me explicaste, porque no es un autor que se dé mucho. Sí, por ahí trabajar los cuentos de él, sí, bueno, yo lo hice, agarré alguno que otro. Pero novela, por ahí ya leer la novela de Stephen King, sí se podría para un secundario, por ahí no para un primario. Sí. Porque por ahí ver un secundario ya es otra llegada, hay otros términos que puedes trabajar, como... Una novela corta que se me ocurre que se podría enseñar, que es nueva, es Después, de Stephen King. Porque ahora que estoy recordando, claro, sí, tiene muchos elementos para el género terror. Sí, no veo que sea... Y tampoco es extensa. Acá estamos haciendo una especie de arengue, de impulso para que se agregue a este autor a la educación. Por lo menos aquí en el barrio de Liniers, donde enseña Vanina Vainilla, ¿verdad? Después, no sé. Otra idea que se me había ocurrido para este podcast es que ustedes mismos en los comentarios, si son docentes o bueno, tienen niños que van a la escuela, me digan en cada uno de sus países qué autores se enseñan. Siempre hablando de género terror, ¿no? Yo imagino que el Edgar Allan Poe se debe enseñar en toda Latinoamérica, la verdad, no tengo idea, pero sería muy bueno que me dejen en los comentarios. Sé por las estadísticas de YouTube que hay gente de México, muchos de España, Colombia, Chile, y también abierta los comentarios para docentes argentinos que enseñen otros autores. La idea me parece que es no quedarse con un autor. Como por ejemplo está el cuento La Carne. Ese me lo hiciste leer, también me gustó, muy bueno. El de La Carne es muy cruento porque es un pueblo que se queda sin carne. Básicamente se empieza a quedar sin alimentos porque es una población con bastante masa corporal. Y hasta que un señor se le ocurre cortarse una parte de su nalga y comérsela. Bueno, y entonces el pueblo empieza a hacer lo mismo. ¿Cómo está relatado? Es un cuento bastante corto. Y cómo está contado, está muy bueno. Obviamente que atrapa a los chicos porque todo lo que es gore atrapa. Claro. Y está muy bueno. También el cuento de algo malo va a suceder en este pueblo. Que si bien no hay nada que sea de terror, no aparece ninguna bruja, no aparece ningún fantasma, no aparece ningún zombie, alien o cosa por el estilo. Sí está bueno en cómo, en definitivamente, el terror es algo psicológico. Bueno, en este cuento te muestra eso. Una señora que se levanta un día y le dice al hijo, en un pueblo, ¿no? Le dice que se levantó con la sensación de que algo malo iba a suceder en ese pueblo. Y en base a eso se empieza a armar como rumores. Es como el teléfono descompuesto. Claro, se empieza a armar toda una psiquis de que en ese pueblo algo malo iba a pasar y entonces todo el mundo empieza a paranoiquearse y bueno... una paranoia colectiva. Y se terminan yendo a ese pueblo. Está muy bien. Bueno y lo escribió Gabriel García Márquez. Bueno, este podcast va a tener un bonus track. Después a lo último vamos a elegir de todos estos relatos, cuentos que acá la profe nos está contando. Vamos a elegir uno y lo vamos a grabar para el final de este episodio. ¿Te acordás de algún otro cuento, otro relato? Hay, bueno, muchos autores autores japoneses también, no porque yo sea otaku.
sino porque está... Es una profe otaku, claro. Sí. Aparte, igual hoy los niños están más. Bueno, eso relacionados también. con el Siempre por anime. lo general, cuando uno trabaja un género o cualquier cosa de literatura, siempre trata de acercarse a lo que consumen los chicos, porque es una manera de atraerlos. Es una generación que les cuesta muchísimo que lo atrape algo de literatura, porque obviamente tienen todo dado porque se van a poner a leer, ¿no? Entonces, por ahí ahora todo con el boom de anime o el K-pop y todo eso, llevar autores que sean de origen asiático o sean asiáticos atrae pa' mucho. Y una de las leyendas que yo trabajo, que por lo general gusta muchísimo, que es La Promesa, es un autor anónimo, ¿no? Bueno, trata de un samurái que está casado, la mujer se enferma, termina muriendo y antes de morir ella le dice que bueno, que se puede casar con otra mujer. El hombre le dice... Es un fantasma celoso. Claro, el hombre le dice, no, mi vida, mi corazón, mi cielo, jamás me casaría con otra persona. Pasa el tiempo, se termina casando con otra mujer. Y esta persona aparece siempre de medianoche y justamente, bueno, hace cumplir tu promesa. Y está bueno cómo lo va llevando la leyenda, cómo te va llevando a sentir ese miedo que puede llegar a sentir la protagonista con esta aparición todo el tiempo. O también de Elsa Bornemann, que se llama Hoichi el Desorejado, que... tiene que ver con todo lo oriental, que son dos familias que están peleando constantemente por el poder, por el imperio. Y bueno, después de muchos años, Hoichi, que es un monje que canta, es ciego y bueno, se le pasan cosas con estas familias. Y también está muy bueno cómo lo lleva la autora, que si bien Elsa Bornemann no es asiática, trabaja con la cultura asiática en ese aspecto. Ha investigado. Elsa Bornemann no está con nosotros, ¿no? Pasó al otro plano. Sí. Sí, es una gran escritora. Acá en Argentina, por lo menos, muy reconocida. Y la verdad que los libros de Socorro, por lo menos, que no sé cuántos Socorros hay. Yo leía uno que en la tapa estaba Frankenstein. Bueno, no, hay dos. Es Socorro y Socorro 12, que es la continuación. Ah, está bien. Yo porque era Socorro 12 digo, bueno, debe haber Socorro 1, 2, 3, así hasta 12. No. Socorro 12 porque son 2 cuentos más de los que había en Socorro. Ah, ok. Son 10 cuentos en Socorro y 12 en Socorro claro, 12. Mirá exactamente. Vos. Está bien, voy a leer Socorro 12 entonces. Y después, bueno, hay un montón. Es más, hasta he llevado cuentos de tradición judía. Está muy buen planteado. Obviamente que tiene toda connotación religiosa, pero están muy buenos. Por ejemplo, a las 12 de la noche en un pueblo siempre tienen que ir a rezar. Y bueno, hay una señora que es una señora muy muy grande que fue partera cuando era más joven. Y cierta noche se encuentra con una gata negra y la ayuda a parir. Y resulta que esa gata negra después termina haciendo otra cosa. Y bueno, está muy bueno como también los elementos de terror. O sea, como que no quedarse solamente... O sea, hay variedad de cosas que se pueden tomar del terror y trabajarlo desde ahí. Eso... Se puede decir que sos una exploradora literaria. Sí. Más en el género terror, porque te gusta, claro. Sí, por supuesto. Sí. Y además porque es el que más escribe. Es un género que más tiene cuentos. Es un género que se escriben muchísimos cuentos. Y bueno... Entonces es muchísimo más fácil, es como el género fantástico. Hay muchísimos cuentos del género fantástico. Claro, ¿por qué se enseña terror en la serie? Porque es más atrapante, más allá de lo que acabas de decir, digo. Y es más atrapante y te ayuda bastante. Por ejemplo, si querés trabajar también el fantástico, te ayuda. Porque no olvidemos que el terror... Parece un elemento fantástico. El terror parte del fantástico. Es así. Bueno, tiene la interpretación de Alberto Laseika de La Promesa, que recién nos contaba la profe. También búsquenlo en YouTube porque está muy bien interpretado, da bastante miedito. Más si uno se lo pone a escuchar. Tiene un ambiente bastante lúgubre y sí. El señor da bastante miedo, o daba bastante miedo cuando... Y realmente la narración parte también de la actuación, o sea que por más que él esté sentado... Y bueno, Alberto Laseika
tiene un compilado de cuentos escritos por él, que se llama Los cuentos de la negra Tomasa. Tiene varios que están muy buenos, que tienen que ver con la tradición argentina, o sea que tranquilamente podría pasar en una provincia, algún pueblo de acá de Argentina, y es como que buscó de distintos partes de la tradición o de la cultura de acá de Argentina y armó los compilados de terror. Después está otro cuento que también gusta mucho, se llama Sereni Bastard, que trata de un nene que vive con una tutora que realmente lo vive hostigando a lo estilo del Tronchatoro con Matilda, y tiene un hurón de mascota, un hurón salvaje, o sea, no está domesticado porque ahora es como muy de moda tener estos animales exóticos. Bueno, este hurón no, te contagia rabia. Él lo toma como un dios, lo tiene como en un granero, en una jaula, y lo toma como si fuera un dios. Y entonces cada cosa que esta señora le hace mal, por ejemplo, no sé, el nene quería comer pan con manteca y esta señora no lo dejaba porque decía que le hacía mal. Entonces él iba y decía Sereni basta, que le duela la panza, como que le decía cosas, ¿no? Y se cumplía. Bueno, y cómo termina el cuento te deja la duda de si Sereni Bastard, este hurón, realmente le concedía, poder, era algún ser divino. Claro, o era toda la locura del nene, o sea, era tanta esto como que dice que si uno lo piensa, lo atrae. Sí, se cumple. Claro, se cumple. Bueno, y también está muy bueno para que él se lea. ¿De qué autor, te acordás? No. Ahí tenemos uno más para la lista. Ahora sobre el final le vamos a pedir a la profe que nos elija uno y después lo grabamos. Sí, no creo que haya ningún autor que no se pueda trabajar, siempre y cuando se acople al tiempo de quien está enseñando. Claro, si eso bien es muy la importante. literatura no tiene edad, porque cualquiera puede leer cualquier cosa, pero sí no es lo mismo el tiempo en primaria que el tiempo en el secundario, ni tampoco la llegada de conocimiento. Te repito, si los nenes ahí todos fanáticos de IT, pero si yo quisiera leer la novela, yo creo que están en cuarto, llegan a séptimo y seguimos leyendo la novela. Porque claro. O tienen que repetir el curso. Claro, o la tendría que recortar un montón porque cuando empieza con todo de la tortuga y la araña y la metafísica y todas esas cosas, y si el pibito de 9 años se te queda mirando y te tira la del Kun Agüero. Bueno, vamos a jugar, ¿viste? Porque no entiende de qué le estás hablando, qué pasó ahí. Qué bueno el medio, de qué se fumó, qué compide. Bueno, la idea de este podcast también era, como ya les dije antes, que se enseñan estas materias de género terror en las escuelas en sus países. Pero la verdad me da mucha curiosidad. Acá hablando en este ratito aparecieron un montón de autores, un montón de cuentos. De esta manera vamos a armar una especie de compilado y hacer un video de audiolibro con varias historias de las que me vayan dejando que se enseñan en las escuelas. Y ahora le vamos a preguntar a la profe, de todos estos que nos nombró, ¿cuál le gustaría para el bonus track final de este podcast? Sí. Pues estoy entre dos, o sea, Sereni Bastard o Miriam. Bueno, Miriam, yo ya lo leí y está bien, igual tenés que elegir vos, pero como el que lo termina grabando, no, pero como el que termina grabando soy yo y no es que no me haya gustado, pero tampoco me volvió loco, me tiro por el otro y al final termino eligiendo yo el... Bueno. Y al final voy a leer La pata de mono. ¿Para qué pregunta, no? Bueno, pero me dejaste como el pie, o sea, elegiste dos de esos dos. ¿Para qué me invitas? Ay, ¿cómo me pongo? Bueno, vamos a dejar hasta acá el podcast. Tienen un montón de cuentos, historias, relatos, muchos autores para buscar a quien le interese. No olviden dejarme en los comentarios. Es muy importante para que tenga sentido esto que acabamos de grabar y para que el algoritmo mueva un poco los videos en el canal también. Muchas gracias, profe, por venir. Por favor, gracias por invitarme. Gracias a vos. Perfecto, saludos, oyente constante. Muchas gracias. Hasta el próximo podcast. Sereni Bastard, de Saki. Conradin tenía 10 años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría 5 años más.
Era un médico afable, ineficaz. Poco se lo tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora de Robb, a quien debía tomarse en cuenta. La señora de Robb, prima de Coradine, era su tutora y representaba para él esos 3/5 del mundo que son necesarios, desagradables y reales. Los otros 2/5, en perpetuo antagonismo con aquellos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradin pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras, las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. La señora de Robb, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradin, aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo, por su bien, cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado. En el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse, para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de ingerir un remedio, Conradin hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara 10 chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su interior, Conradin halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juegos y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de las historias y otras de su imaginación. Estaba también orgulloso de alojar 2 huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina del Houdan, de ralo plumaje, a la que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en 2 compartimientos, uno de ellos con barrotes colocados uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de la carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante mucho tiempo. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible de afilados colmillos que era, sin embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que debía ocultársele escrupulosamente a la mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces, el hurón de los pantanos fue para Conradin un dios y una religión. La mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a Conradin a que la acompañara. Pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradin oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Seren-Nibastar, el gran hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas. En cambio, la religión de la mujer, por lo que podía observar Conradin, manifestaba la tendencia contraria. En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento pasajero. En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por 3 días la señora de Robb, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo.
y llegó incluso a convencerse de que Serenity Bastard era personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría agotado. La gallina del Houdan no participaba del culto de Serenity Bastard. Conradin había dado por sentado que era anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora de Rob encarnaba para Conradin la odiosa imagen de la respetabilidad. Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla despertaron la atención de su tutora. No le era bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo, decidió repentinamente, y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina del Houdan la noche anterior. Con sus ojos miopes atisbó a Conradin, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradin no dijo nada, no había nada que decir. Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había tostadas, manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradin y que también porque hacerlas daba trabajo. Mortal ofensa para la mujer de la clase media. «Creí que te gustaban las tostadas», exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado. «A veces», dijo Conradin. Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios Cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones. Ahora pidió un favor. «Una sola cosa te pido, Serenity Bastard». No especificó su pedido. Serenity Bastard era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradin regresó a ese otro mundo que detestaba. Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio y todas las tardes, en la penumbra de la casilla, se elevó la amarga letanía de Conradin. «Una sola cosa te pido, Serenity Bastard». La señora de Rob notó que las visitas a la casilla no habían cesado y un día llevó a cabo una inspección más completa. «¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave?», le preguntó. «Supongo que son los conejitos de la India. Haré que se los lleven a todos». Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradin había sido obligado a permanecer dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla. Detrás de esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con sus ojos miopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su torpe impaciencia. Conradin articuló con fervor su plegaria por última vez, pero sabía al rezar que no creía. La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de 1 o 2 horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso. No ya un dios, sino un simple hurón de color pardo en un cajón. Y sabía que la mujer terminaría como siempre por triunfar y que sus persecuciones, su tiranía y su sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a él ya nada le importara y la opinión del médico se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en voz alta el himno de su ídolo amenazado. Serenity Bastard avanzó. Sus pensamientos eran pensamientos rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él le trajo muerte. Serenity Bastard el hermoso. De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana. La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró a los estorninos que volaban y corrían por el césped. Los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradin seguía esperando y vigilando.
La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus ojos que antes habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva volvió a gritar el peán de la victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados. Por la puerta salió un animal largo, bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la piel de las mandíbulas y del cuello. Conradin se hincó de rodillas. El gran hurón de los pantanos se dirigió al arroyuelo que estaba al extremo del jardín. Bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Serendip Bastard. ¿Está servido el té?, anunció la criada de expresión agria. ¿Dónde está la señora? Fue hace un rato a la casilla, dijo Conradin. Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradin sacudió un cajón de la paradora, el tenedor de las tostadas, y se puso a tostar un pedazo de pan. Y mientras la tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradin estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los pasos arrastrados de quienes llevaban una carga pesada. ¿Quién se lo dirá al pobre chico? ¡Yo no podría!, exclamó una voz chillona. Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradin se preparó otra tostada.